Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a Recreando el Jardín. Hoy estamos aquí con nuestros invitados Efraín y Biná. Gracias por estar con nosotros, bendiciones y poder compartir con nosotros estos momentos enriquecedores para poder aprender, que todos podamos aprender cómo recrear el Gan Eden en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, que verdaderamente en alguna medida nosotros hemos entendido que ese es el termómetro espiritual por el cual nosotros podemos constatar, evidenciar si estamos creciendo espiritualmente o no, lejos de todo lo que podamos creer en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso, dice el profeta, más que todas las cosas. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos, por lo que pensamos, eso es engañoso. Pero la evidencia, lo real, lo que somos, se va a manifestar a través de lo que logramos crear en nuestro matrimonio. En este caso, recrear el jardín del Edén sería como estamos retornando a esa naturaleza original. Entonces el ambiente del jardín del Edén se tiene que estar recreando en nuestros hogares, ¿verdad? Hoy vamos a platicar acerca de en Kabbalah, en la espiritualidad se llama movimiento se le llaman, no, como no es materia, no hay actos, sino que es un movimiento espiritual, es un movimiento, la contracción como movimiento creativo en el mundo espiritual. Para comenzar e ilustrar un poco esto, quiero recordarles una anécdota de una señorita que en una universidad de México, el catedrático, tratando de poner en tela de duda la creencia en la divinidad de sus discípulos, de los pupilos que tenían en la universidad, preguntó, dice, ¿ustedes creen que Dios puede crear una roca que ni él mismo pueda levantar? ¿Ya? Es una pregunta capciosa, ya que si ellos decían que sí, quiere decir que no es todopoderoso, pues no puede levantar la roca. Y si dicen que no puede, quiere decir que tampoco es todopoderoso, porque no puede crear una roca que él mismo no pueda levantar. Entonces la señorita me preguntó a mí, y cuando me preguntó, yo le di la respuesta, y la respuesta es sí. ¿Y por qué? Y porque el Eterno puede crear una roca que ni él mismo pueda levantar, pero cuando él quiera levantarla, la va a levantar, ¿ya? Y pareciera ilógico el asunto, pero la situación es difícil, hay que explicar. El ser humano, fuera del jardín del Edén, actúa conforme a su naturaleza y su poder. Por eso nosotros vemos que la gente mala actúa con maldad, de una manera espontánea, natural, la abusivez, la ira, todo eso sale de una manera natural, ¿ya? Pero el Eterno no actúa igual que el ser humano. El ser humano, el Eterno, actúa no manifestando todo su poder y su naturaleza, sino que su actuar se limita a su voluntad, ¿ya? Así que si él lo va a hacer, porque su actuar se limita a su voluntad. En el momento que él quiera levantar la roca, en ese momento la va a levantar porque su actuar se limita a su voluntad. No es en el caso del ser humano, que actúa conforme a su naturaleza y su poder. ¿Ya? Y eso es lo que quiero platicar ahora. Ahora nosotros, como hijos del Eterno, como testigos que fuimos llamados para testificar de su unicidad y su poder a las naciones, como evidencia de la salvación y la restauración que Él ha dado a nuestras vidas a través de su majestad Yeshua, tenemos que actuar como Él actúa, ¿ya? Como el principio bíblico de quién es hijo. Hijo es la prolongación del alma del Padre. O sea que los hijos actúan como el Padre, por eso su majestad de Abraham, las obras de Abraham haría. Esto quiere decir que el hijo actúa como el Padre.
Si nosotros somos hijos del Eterno, a través de su majestad Yeshua, Él compartió su naturaleza con nosotros. Entonces tenemos que actuar como Él actúa. Y esta es la clave. La Cábala nos enseña que para poder, que había en nuestra mente, comienza a pensar, cuando hago la pregunta, ¿qué había antes de que algo existiera? Lo primero que viene a la mente es nada. Esa nada es el Eterno. En hebreo es Ayim. Y Ayim es uno de los nombres que en la Cábala le da el Eterno. Para que todo lo que conocemos como todos nosotros pudiera existir, esa nada tuvo que contraerse. Y entonces generó tiempo y espacio para poder crear algo. Ahora, eso es lo que también se le llama en Kabbalah Tzimtzum. Tzimtzum es una contracción seguido de una expansión, pero esta expansión ya es limitada, pues si se vuelve a expandir como estaba al inicio, destruye todo lo que tuvo por intención crear. Entonces se contrae y luego viene una expansión limitada, y esa limitante, esa expansión limitada está basada en lo que Él quiere crear. Que lo primero que creó es luz y tinieblas. Entonces, lo que vamos a aprender es como cuando, por ejemplo, Efraín, tú eres ingeniero en electrónica, y quieres explicar algún principio de la electrónica o de la física o de la energía a un jovencito, a un niño de 6, 7 años, pues tú no vas a dejar caer sobre su intelecto un racimo de fórmulas y de conceptos muy, muy altos, sino que te contraes, piensas cómo este niño va a entender, y la expansión que vas a tener para explicarle ya es limitada, con palabras, con conceptos que el niño pueda concebir. Ese es el principio de contracción, expansión, cuando la expansión ya es limitada, basada a un objetivo. ¿Ya? Este es el principio fabuloso. Entonces quiere decir que el actuar del Eterno no es conforme a su naturaleza y a su poder, sino que su actuar está limitado por la voluntad. Y así es como se puede crear algo. ¿Ya? Entonces vamos a ver movimiento, la contracción como movimiento creativo en el mundo espiritual. ¿Cómo nos ayuda esto en el matrimonio? Muy sencillo. Efraín es de una manera. Tiene una manera como él fue educado, que aprendió a lo largo de su vida, su temperamento, su carácter o su falta de carácter, un cúmulo de experiencias a lo largo de tu vida. Y Vina también tiene toda una vida pasada, una cultura de cómo fue educada, cómo creció, las experiencias que tuvo, su temperamento, todo eso es como ella. Si nosotros no fuéramos hijos del Eterno, nosotros actuamos conforme a nuestra naturaleza y poder. Viene Efraín, no, pues yo hablo fuerte y así soy. Y el otro lado también, la otra, no, es que a mí no me gusta esto. Y actuamos conforme a nuestra naturaleza, que la naturaleza es malvada, ¿ya? Y entonces no podemos crear nada, es más, destruimos. Queremos crear un nuevo hogar, esa es la intención del matrimonio. Por lo tanto, dejará a su padre y a su madre, dice Adán en el jardín del Edén, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es crear algo nuevo. Pero para poder crear algo nuevo, tenemos que contraernos. ¿Ya? Ya no importa si yo hablo fuerte, no importa si yo hablo claro, no importa si yo no me callo nada, no importa cómo mi mamá cocía los frijoles, no importa el sazón que tenía mi mamá, no importa nada. Porque ahora yo me voy a contraer. Y ahora me voy a expandir dentro de este nuevo matrimonio. Pero me voy a expandir basado en el objetivo que tengo. Crear un hogar en donde se recree el jardín del Edén. ¿Ya? En este sentido, entonces nosotros como hijos del Eterno comenzamos a actuar como Él. ¿Ya? Y somos capaces de crear algo nuevo. ¿Ya?
¿Se imaginan la máxima que tenemos nosotros de enseñanza, Su Majestad Yeshua? Cuando se aproximaba a su arresto, dice el Nuevo Testamento que 3 veces dijo, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, porque él sabía el sufrimiento que venía. Pero que no se haga mi voluntad, no la tuya. Quiere decir que él se contrajo para que la voluntad del Eterno se cumpliera. Hay una anulación para que la luz del Eterno fluya. Entonces yo pregunto, a ver, Biná, ¿pudiera usted decirme 3 características de lo que el Eterno quiere en el matrimonio? 3 características de un matrimonio agradable al Eterno. Pienso que la primera característica es el amor. Y hay amor entre... Que hay amor en el hogar. Hacer la voluntad del Eterno. O sea, que todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestro matrimonio y todo lo que queremos formar en nuestro hogar sea de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y eso conlleva, pues, que sea un ambiente de amor, de armonía, de paz. Ok. Ahora vamos a ver. Libertad. Sí. Bueno, ya nos dijo mucho. Amor, un ambiente de justicia, que quiere decir vivir en armonía con la voluntad divina, y eso nos va a crear un ambiente de paz y de libertad. Algo que quisieras agregar, Efraín, no sé, de un ambiente, ¿qué es lo que el Eterno quiere de un ambiente o de un matrimonio, de un hogar? Agregando a lo que ya dijo Biná, pienso que crear un ambiente de crecimiento espiritual en donde podamos tener conocimiento, vivir en paz juntos y pues el amor al Eterno, el amor a nuestra pareja, a los hijos y de esta manera ser mejores personas tanto en este mundo como también en el área espiritual. Ok, vamos a dejar eso ahí en el escenario. Un ambiente de amor, de justicia, de paz, de libertad, que definitivamente es el ambiente ideal para que ambos y hasta los hijos crezcan espiritualmente. Estamos juntando todo eso, ¿no? Entonces, basado en esto, ¿cuáles serían las características? Voy a preguntarle a Biná las características de una mujer que está construyendo este hogar con esas características. ¿Cuáles cree usted que son las características necesarias de una mujer para poder construir este hogar con esas características? Bueno, dígame, lo que 2 o 3. Es lo que está escrito en Proverbios de la mujer virtuosa. O sea, yo pienso que dentro de las características principales de una mujer es eso, ser esa mujer virtuosa que está descrita en Proverbios. Y también pienso, ¿verdad? Como estábamos hablando sobre lo de la creación y que al crear hay que contraerse. Entonces, está esa, no sé si sea una habilidad o ese deseo y esa conciencia de contraer el temperamento que traemos base para expandir y para dejar permitir que la luz y el Mashiach habite en nosotras y podamos realizar todo de acuerdo a la voluntad de Él. Sí, pero entonces, ¿qué características? Si usted mira a una mujer que está construyendo ese matrimonio, ¿cuáles serían las características de ellas? ¿Cómo su esposo la ve? ¿Cómo sus hijos la ven? ¿Cuáles son las características de cómo ella vive en el matrimonio? Digamos. Una mujer, bueno, unas características íntegras. Bueno, o sea, pero podríamos ser paciente o impaciente, tolerante o intolerante. Okay, sí, paciente. Bueno. Una mujer amorosa. Una mujer amorosa. Sí, de un trato agradable hacia dejemos estas 3, vamos a ver. Que todo su trato hacia su esposo y a sus hijos sea agradable. Una mujer paciente. Sí. ¿Cuál es la otra característica que no? Amorosa. Amorosa. O sea, se imaginan
que es fácil para un hombre tratar con una mujer con estas características, ¿no? Ahora, Efraín, ¿qué características crees tú que debe tener un hombre para poder crear, para poder vivir en ese hogar que está con las características que platicamos anteriormente? Bueno, debe ser también amoroso, ¿Amoroso? debe ser proveedor, Proveedor, fundamental en el matrimonio, debe ser comprensivo. comprensivo, ¿verdad? Vamos a ir. Cuando hablas de proveedor, hablas de proveedor en todo el sentido de la palabra, no solo económico, no solo físico, psicológico, espiritual. Ya. Ok, crear, como dice en la Ketubá, ¿verdad? Los hombres le promete a la mujer crear un hogar en donde ella sea la reina, en donde siempre tendrás amor, apoyo, comprensión, ¿verdad? Bueno, ahora bien, entonces, ese es el objetivo. Entonces vamos a decir, Efraín, ese es el hombre que tú tienes que ser. No importa las cosas que te forjaron antes y que no encajan dentro de eso. Tu objetivo es ser ese hombre amoroso, comprensivo y proveedor. Y Biná, una mujer amorosa, una mujer comprensiva. ¿Y cuál es la otra característica que dijimos? Se me olvidó. Un trato amable o agradable a las personas. Amable. Amable. Entonces, sí, no importa contracción, le vamos a llamar a que no importa lo que tú tengas ganas de hacer. Puede ser que en un momento lo que Efraín haga te va a molestar, pero aquí no importa lo que pienses o sientas o tengas ganas de hacer, porque tiene que haber una contracción. Y tus palabras ante lo que estás viviendo, lo que Efraín o tus hijas hagan, ya va a ser conforme a ese modelo de mujer que es necesario que ese hogar tenga para recrear el jardín del Edén. A eso llamamos contracción. Eso sería morir, como su majestad Yeshua dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? Y por el otro lado de Efraín, no importa si tú eres muy enojado, que tú te gusta hablar mucho, no importa cómo seas o cómo fuiste educado a ser. Lo único que nos va a importar es lo que tú tienes que ser como esposo y como padre para poder crear. ¿Ya? ¿Se nos cortó el audio o no? No, estamos bien. Ahorita sí. ¿Cortó el mensaje o...? Se cortó un poquito, pero... No, se escuchó todo. Sí. Se escuchó el mensaje. Sabino, contraerse sería algo así como anularse a las cosas que nos impiden el crecimiento espiritual y el crecimiento del hogar. Sí, así es que si el Eterno lo que quiere es que yo sea comprensivo, amoroso y tolerante, yo lo voy a hacer. Ahorita tengo unas ganas, es que me dan ganas de somatar, no importa. Esa bestia tiene que dormir. Y recuerden que ya el Eterno a través del Mashiach ya nos dio autoridad sobre nuestra Yaser Hará. O sea, esa Yaser Hará está ahí. Y que algún día salgan pensamientos o salgan intenciones de salir corriendo de la casa, eso está dominado. ¿Ya? Y solo vamos a expresar la sonrisa, la amabilidad, vamos a hablar en el tono que queremos hacer o hablar basado en el objetivo, que es recrear el jardín del Edén. Eso es, si nosotros no logramos, una de dos. Primeramente es que no conocemos a Mashiach, ¿verdad? Y por eso tenemos una incapacidad de actuar conforme a esta naturaleza divina. La otra es que sí tenemos al Mashiach, pero no sabemos cómo actúa el Eterno y creemos que ser como soy es integridad. Alguno de ustedes mencionó el concepto de integridad, pero es que si yo tengo ganas de somatar la puerta, entonces y no lo hago, soy hipócrita, porque si yo me enojo y no lo hago, no. Hipócrita es decir que soy israelita, hijo del Eterno, y no actuar como tal. Eso sí es hipocresía.
Por eso los sabios dicen que actuar en justicia no es espontáneo, sino que uno tiene que pensar antes de hablar y antes de actuar, prever la consecuencia de los actos. Claro, conforme esto vaya creciendo, de alguna manera se convierte en un actuar natural, porque ya nosotros sabemos que el gritar, que el decir las cosas, que si a esta comida le faltó sal y yo siempre lo digo, ya sabemos que todo eso va en contra de nuestro objetivo y vamos a limitar nuestro actuar basado en el objetivo tal y como el Eterno lo hace. Una contracción, una expansión. Solo vamos a decir lo que es necesario decir para alcanzar el objetivo. Lo que no lo decimos, porque en lugar de construir, destruye. ¿Verdad? Sí, que podríamos pensar que esa contracción, esa autolimitarnos digamos, de las reacciones que están fuera de lugar y esas cosas, porque como decías, alguien puede decir, entonces estamos actuando hipócritamente, porque tengo ganas de gritar, pero al final lo que hace es que nos va formando el carácter, de modo que con el tiempo realmente se me van quitando esos deseos o esas reacciones. Sino ya no reacciono, sino actúo de acuerdo a cómo debo ser. Muy interesante. Sí, por ejemplo, al inicio, cuando nosotros como gentiles venimos a la Torá y el Eterno nos trajo a sus pactos, tal y como lo prometió, a muchos de nosotros puede hablar un mandamiento sencillo, no comer cerdo, cuando en nuestra cultura pues ahí se come mucho chicharrón, ¿verdad? Nosotros que tenemos familiares de Zacapa, vemos que allá la comida es la yuca con chicharrón, era lo típico. Y posiblemente dejar de comer chicharrón nos fue un poquito difícil, posiblemente a unos más, a otros menos, no simplemente por el sabor, por la costumbre, sino que hay una presión social, como sea, se va haciendo difícil, ¿ya? Pero llega un momento en donde nosotros ya no comemos chicharrón porque la Torá dice que no comamos, sino se convierte ya en parte de nuestra naturaleza. Ya hasta sentarnos en una mesa donde otra persona está comiendo chicharrón o carne de cerdo, ya nos es detestable. Inclusive a veces cuando cometemos un error y una comida que comemos tenía algo de cerdo, a veces hasta nos enferma. Cuando antes nos gustaba y hasta nos llenábamos de esa carne, ahora ya nos enferma, quiere decir que ya la naturaleza avanzó, ¿ya? Y ya no estamos peleando con ella, ya se convierte parte de nuestra naturaleza y hasta nos hace daño cuando por error comemos algo que tenga grasa de cerdo, por ejemplo. Ese es el objetivo. ¿Ya? El objetivo es ir avanzando en ese crecimiento espiritual de ahí para llegar a un momento en donde verdaderamente ser amable, ser amoroso, ser comprensivo, ser justo, es parte de la naturaleza. Ya yo levantarle la voz a mi esposa o decirle algo que la ofenda, ya no puedo, ya no es porque hay un mandamiento, sino que ya eso ya se volvió mi naturaleza. Ese es el objetivo, pero nosotros necesitamos saberlo, porque al final el actuar de un hijo del Eterno está basado en la Neshama de la Neshama, que es donde está el discernimiento. Entonces, por lo menos, lo primero que debo de saber es esto que estamos aprendiendo. Para que la Ruach, que son las emociones, y el Nefesh, los instintos, se sujeten y obedezcan a esta conciencia que estamos adquiriendo. Yo, como hijo del Eterno, no alzo la voz, no soy abusivo, soy comprensivo, amo a mi esposa, hablo con ella muy suavemente, soy cariñoso todos los días, y eso es lo que soy. Eso es lo que el Eterno quiere que yo sea. Ya me dio el espíritu de Mashiach para lograr. ¿Ya? Entonces, verdaderamente el que va a sufrir es el ego. Ajá, claro. Y ese es el que hay que crucificar. Y no solo ponerle clavos en las manos y en los pies, sino en la cabeza, en el corazón. Ese ego es el que tiene que morir. Ese es el que está luchando. No, si yo soy así, tengo que ver mis derechos y yo no me puedo dejar.
y toda esa cultura que traemos también del machismo, ¿no? Por este lado, como platicábamos en una clase con Marí y con Hanna, pues nosotros los hombres que crecimos en una cultura machista, queremos mantener esa superioridad y esa sumisión también que la mujer tenga hacia nosotros, consciente o inconscientemente. Por el otro lado, las mujeres que también crecieron en un sistema machista, pues vienen dañadas con cicatrices en el alma, en la conciencia, y juntos tenemos que sanar. Pero el que va a sufrir verdaderamente es el ego. ¿Ya? Por eso es que la contracción es cuando nosotros tenemos la capacidad de no actuar conforme a nuestra naturaleza malvada. Lo que ya como tenemos otra naturaleza, comenzamos a actuar como el Eterno, y el Eterno no actúa conforme a su naturaleza, ni su poder, sino se contrae. Y su actuar está limitado al objetivo que quiere alcanzar. Ya, como podemos hablar de Schwarzenegger, que tiene mucha fuerza, y él levanta una pesa y la levanta con todas sus fuerzas, pero agarra un pincel para pintar una pintura, contrae su fuerza y deja su fuerza sobre el pincel y la presión sobre el lienzo, lo que es necesario basado en el objetivo que él quiere. Solo así es capaz de crear una obra de arte. Así nosotros, como hombres y mujeres, tenemos que aprender a recrear el jardín del Edén, a crear un hogar nuevo. Y para eso, la palabra que dice en hebreo Adam, que se refiere a dejará el hombre a su padre y a su madre, habla de un divorcio, habla de una separación, porque no hay otra manera para poder crear algo nuevo, sino romper todos esos lazos de algo anterior que nos establecieron. El hogar de nuestros padres fue un hogar, y no podemos reproducirlo en el de nosotros, porque nuestra responsabilidad es crear uno nuevo. Y para crear uno nuevo, tenemos que contraer. Por eso es importante tener claro el tipo de hombre que el Eterno quiere que yo sea, el tipo de mujer que el Eterno quiere que yo sea, y lo que yo tenga que sacrificar en mi interior, en mi ego, para ser esa mujer y esa madre, o ese padre y ese esposo, se tiene que morir, como yo le digo a la gente. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que tengo ganas de hacer, no le importa al Eterno. Y no me debería de importar a mí. Yo solo estoy aquí para cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Que es el reto que nosotros dejamos en la máxima de su majestad Yeshua. Yo les digo a la gente, el Eterno dio la vida de su Hijo. Nosotros que somos padres sabemos cómo un padre puede amar a un hijo. Dio la vida de su Hijo para que su voluntad se cumpla en nuestra vida, en nuestro matrimonio. El Mashiach dio su propia vida para que la voluntad de nuestro Padre se cumpliera en nosotros. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que esa voluntad finalmente se cumpla en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestro hogar? Lo único que podemos hacer es morir. Porque no va a llegar gratis, no va a llegar sin una labor espiritual. Ya el Eterno, como el trigo, Él da el trigo, pero el hombre tiene que hacer una labor para conseguir la harina, para poder hacer la masa, para poder hacer un pan y alimentarse. Quiere decir que el trigo es la materia prima. Entonces el Eterno, en su soberanía, hallamos gracia ante sus ojos, nos salvó, nos rescató, nos redimió y nos dio de su espíritu. Mire todo lo que dice el profeta para Efraín, dice, te limpiaré con agua limpia, te purificaré, quitaré ese corazón de piedra, te daré un corazón de carne, pondré mi Torah en tu mente y en tu corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de ti y haré que andéis en mis mandamientos necesarios. Quiere decir que Él ya nos dio una materia prima, ya nos dio todo lo que necesitamos. Pero viene la labor espiritual que nosotros tenemos que hacer a partir de lo que Él ya nos dio para alcanzar este objetivo, de crear el jardín del Edén dentro de nuestros hogares. Y ahí donde nosotros tenemos que... Y dime, Efraín. Rabino, ¿cómo puede hacer una pareja que
que cada uno está consciente de que se debe contraer, que debe limitar o autolimitar todas esas costumbres o características, el carácter, etcétera, que pueda traer. ¿Cómo se pueden ayudar entre ellos para que en un momento que uno hable fuerte o que el otro haga una acción, podamos como regresarnos y regresar conscientemente al momento de volvernos a contraer? Porque a veces podrás pasar eso, ¿verdad? Que uno de los dos hace algo. Error. Ajá, y aunque se arrepiente en ese momento, que suele pasar, ¿verdad? El otro ya lo agarró mal y ya. Sí, porque entonces quiere decir, imagínate, el Talmud dice que cuando un perro ladra, no tarda en encontrar más perros que ladren con él, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando alguien manifiesta su naturaleza animal, rápido aparecen otros, ¿verdad? En la calle tú ves a alguien que maltrata, ¿va? Sí, que esos son desgraciados. Pues el otro le contesta. A eso se refiere que cuando un perro ladra, no tarda en encontrar más perros que ladran. Si por en algún momento uno de los dos comete un error, ¿verdad? Porque sale su yacer jara, pues el otro, si contesta, si se siente ofendido y crece la cosa, quiere decir que los dos están igual. Porque donde dolió al otro fue en el ego. ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene la comprensión. Yo comprendo que mi cónyuge está peleando con esto, por su temperamento y todo. Bueno, se cometió un error, ¿verdad? Entonces yo tengo que esperar que él corrige, bueno, sigamos adelante y lo felicitamos por haber corregido, por haberse dado cuenta, y los motivamos, ¿ya? Y cuando sea al contrario, también, porque ¿saben qué? De esa batalla que nosotros tenemos, lo tienen los dos. O sea, así como mi esposa está lidiando con algo en su interior, yo también. Entonces esto no es ajeno, o sea, lo que está experimentando mi cónyuge, lo que está viviendo, no es ajeno a lo que yo experimento. Entonces tenemos que ser otra vez comprensivos, amorosos, tolerantes, ¿ya? Quedarse callados, ¿ya? Por eso dice la mujer, pero también viene al hombre, la mujer sabia edifica su hogar, y la mujer necia, que es la falta de entendimiento, lo destruye. Igual los hombres. Y la palabra que si uno de los dos contestó mal, entonces se cometió un error, ¿qué hago? O sea, ¿sigo destruyendo todo o trato de minimizar el daño, no? Ya, por ejemplo, si se cae un pedacito de repello de la pared, ¿qué hacemos? ¿Botamos toda la pared? No. O sea, vamos limpiando y arreglamos eso. Entonces, si alguien pega un grito, si alguien hizo algo, ¿ves cómo se cayó el repello? Entonces, no voy a venir yo y a botar la pared por completo. No, o sea, minimizar, bajar la guardia, aislarnos, un abrazo, porque saben que eso es lo precioso. Ustedes como pareja, todos los que estamos casados, Efraín sabe, tú sabes qué es lo que le molesta a Mina. Tú lo sabes. Pero también sabes cómo contentarla, cómo sacarle una sonrisa. Y viceversa, toda mujer sabe cómo enojar a su esposo, porque sabe lo que no le agrada y cómo alegrarlo, ¿no? Entonces, si en algún momento uno de los dos se enoja, el otro sabe cómo contentarlo. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Ah? Ay, no, mi gordo, no se ponga así tan feito cuando se enoja y le saca y se pasa todo, ¿ya? Sabemos cómo hacerlo, pero el ego, el orgullo, a mí no me hablas así, yo mejor me voy, ¿verdad? Y no es así. ¿En qué momento pasamos a la exigencia? Ya, cuando comenzamos a enamorarnos, cuando antes de casarnos, nos seducimos, tratamos de agradar al otro y te abro la puerta del carro, todo. Pero ¿por qué al casarnos todo eso termina? ¿Verdad? Si tú sabes que si tiene, hasta en las películas sale, yo le digo a las mujeres, sale que una mujer como Dalila con Sansón, con Chinchón, una mujer es capaz de seducir a un hombre y hacer lo que el hombre quiera, lo que ella quiera, ¿no? ¿Sí? O sea, la mujer tiene un arma mortal.
Porque a través de la seducción, Vina, tú puedes hacer que este hombre haga lo que tú quieras. ¿Cuántas mujeres malas y perversas no han destruido hogares a través de seducir al hombre que está casado con otra? Pero ¿cuánto podrías tú, como mujer justa e hija del Eterno, hacer con esa seducción? Pues vas a hacer que tu esposo sea un hombre justo, te quiera y viva para agradarte a través de la seducción, del cariño, del amor, de mantener esa llama constante. Y viceversa, Efraín. Imagínate mantener a esta mujer enamorada y ya te dio el sí. Y ya conseguiste que ella viviera contigo hasta vivir hasta la vejez juntos. Si ella ya te dijo que sí a ser tu mujer, ya puedes lograrlo cualquier cosa. Simplemente es mantenerla enamorada. Y esta mujer te sigue hasta la luna. ¿Ya? Pero enamorada. Entonces, eso es el asunto que nosotros tenemos que tener. ¿Imaginas lo que el Eterno está haciendo con Efraín? Con las 10 tribus, que a pesar de vivir dentro de las naciones, en sociedades anti-Torá, unas sociedades que en lugar de respetar nuestra fe, nuestra observancia de la dieta kasher, nuestra observancia del reposo del Shabbat, se oponen y hacen la observancia difícil en las naciones, ¿no? Pero aún así lo hacemos. ¿Qué hay en nosotros que el Eterno hizo? Que muchas veces no importa si nos despiden del trabajo, observamos el Shabbat. No importa que todos nos digan que estamos equivocados, no importa que nuestros amigos nos dejen de hablar, que nuestra familia se... Ahí vamos. ¿Qué es lo que nos hizo, que nos hace caminar en pos de Él y no escuchar a nadie? Es que nos enamoró. ¿Ya? Y es el amor hacia Él el que nos hace hacer cualquier cosa por agradarle. ¿Ya? Hoy en día, eso es lo que Friedrich Weider llama una época de gracia, que es lo que estamos viviendo en la era mesiánica. Pero no es la época como el cristianismo la pinta, sino que hoy en día, si yo quebranto Shabbat, no me van a apedrear, ni me van a sacar de la sinagoga. Si eso es así, ¿por qué observo el Shabbat? Por amor. ¿Ya? O sea que hoy no tenemos un juez que nos vaya a dictaminar sentencia de latillarnos 40 veces, no nos van a apedrear, no nos van a quemar vivos, no nos van a colgar. Sin embargo, lo hacemos por amor. Lo que el Eterno hizo a través del Mashiach es enamorarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener con nuestra esposa, mantenerla enamorada, feliz, seducidos. Y así lo único que vamos a mantener es un ambiente en donde uno quiere agradar al otro, no la exigencia. Eso es lo precioso. ¿Ya? Por eso es importante para poder crear esto, la contracción. ¿Ya? Y luego viene una expansión que ya va a ser limitada, basada en el objetivo. Y el objetivo es lo que dijeron ustedes al principio, crear un matrimonio, un hogar en donde sea el amor, haya paz, libertad y se viva en armonía con la justicia divina. Todo lo que haya en mí, pensamientos, sentimientos, todo lo que yo traigo, experiencias, todo lo que yo traigo atrás, hay que anularlo. Y vamos a expandir solo lo que es necesario para alcanzar el objetivo. ¿Qué les parece? Muy bien, sí. Y sobre todo el hecho de no solo quedarse con la contracción, digamos, como decías, bueno, alguien que habla muy fuerte o grita o es de un carácter enojado y se contrae, pero no hace nada. Entonces tiene que haber una acción que sustituya digamos, a las malas reacciones, ¿verdad?
para mantener enamorada a la esposa, para ser uno amable, amoroso, de forma que podamos vivir ese jardín del Edén sea una realidad en el Así es. matrimonio, ¿verdad? Poder actuar, poder hacerlo y, y no solo quedarnos en el autocontracción o Sí, quedarnos y eso es importante. cerrados. ¿Por qué? Porque cuando tú solo te contraes, ¿ya? Y eso viene para la siguiente clase que vamos a tener. Cuando tú solo te contraes, entonces estás como cediendo. Yo quería esto, pero bueno, ni modo. Y en algún momento ceder y ceder y ceder, te vas a cansar. ¿Ya? Y por eso muchas de las quejas de, no, es que yo siempre cedo, y te cuesta, pero lo interesante es que cuando tenemos claro el objetivo, el haber cedido, vemos nosotros que nos hizo acercarnos a nuestro objetivo, y entonces eso genera felicidad. No sé si me explico. Entonces ya el sacrificio obtuvo su recompensa, el haber sacrificado el ego obtuvo su recompensa, y entonces te sientes satisfecho por lo que hiciste. Pero si no logras ver, lograr retornar la gratificación por haber alcanzado el objetivo, entonces ese sacrificio se quedó ahí muerto. Y eso es lo que tarde o temprano va a salir a flote, ¿no? ¿Verdad? Porque para no hacer problema, pues así hagamos. Eso no es amor. ¿Ya? Amor es que le faltó sal a la comida que hizo vinagre. Pero como tú sabes que la matás, si le decís algo, te la vas a comer feliz. Porque esa es la sazón de vinagre. De hecho, sabes también. Pero cuando ella pruebe también la comida, ella se va a dar cuenta, ay, como que me faltó salva. Ay, de veras, decís tú, ¿verdad? Yo creo que hicimos, a ver. Ah, sí. Ah, podemos echar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la amás. Porque eres incapaz de hacerla sentir mal. Después de una hora de estar cocinando con amor para agradar, la matás, ¿ya? Eso es amor. Te contraíste. Y no importa lo que experimentaste, no importa todo. Pero al final, cuando la ves feliz y que están tranquilos, alcanzaste tu objetivo. Entonces, esa gratificación hace que el sacrificio hasta sea olvidado, ¿va? Hasta que estés dispuesto a volverlo a hacer, gracias a la gratificación que tuviste, porque tuvieron un almuerzo, una comida alegre, sana, en donde ella también se sintió feliz porque te agradó, ¿ya? Eso es el amor. Somos incapaces de hacer algo que daña al otro. Eso es lo precioso. Por eso estamos aquí en la Torá. Y lo único que pedimos es, pues, reproducir este romance, este amorío que cada uno de nosotros tiene con el Eterno, o el Eterno tiene con nosotros. Es recrearlo entre nosotros. ¿Ya? Saber que, como decís tú, Efraín, que en algún momento ustedes se dieron el sí, pasaron bajo la jupa, quiere decir que los dos están seguros que el cónyuge nos ama. Que Abinato está segura que él te ama, que él quiere lo mejor para ti, que él es incapaz de estar planeando, de tener algo en tu contra, de tener una doble intención, porque si no, no te hubieras casado con él. Y viceversa también, Efraín. Entonces, los errores que se cometen no significa que mi cónyuge no me ama. No significa que ya no le gusto, ya no significa que no le agrado, sino que simplemente estamos aprendiendo a manifestar ese amor de una manera adecuada después de 30, 40 o 50 años de estarlo haciendo equivocado. ¿Ya? Para que no nos lo tomemos personal a la hora de que cometamos un error. ¿Qué les parece? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la contracción como un movimiento creativo. Sin contracción no hay creatividad. ¿Ya? Si ustedes quieren, para poder crear algo, ustedes quieren cambiar carro, quieren cambiar casa, tienen que contraerse. En la administración financiera tienen que contraerse, tienen que ahorrar.
en todo el sentido. Si alguien va a pedir un trabajo, y va a una entrevista, ¿no? Hola, ¿qué tal? No, él piensa lo que va a decir, cómo va a ir preparado. Siempre tiene que haber una contracción, eso es natural. Que tengamos la intención de contraer para crear algo nuevo, para alcanzar un objetivo, y el matrimonio no es la excepción. Pero lamentablemente eso se ha olvidado, y la gente malvada actúa conforme a su naturaleza y poder y daña todo lo que esté a su paso. Y por el otro lado, los hijos del Eterno no hemos aprendido a que eso no es la manera correcta. No hemos tomado conciencia, y aunque seamos hijos del Eterno, aunque tengamos el trigo, seguimos aguantando hambre porque no nos han dicho qué hacer con el trigo para hacer masa, para hacer panes y poder alimentarnos, ¿verdad? Y eso es lo precioso de estas clases, de que podamos aprender, tener conciencia y apoyarnos para construir lo que los dos queremos construir y crecer espiritualmente. Así es. Bueno, entonces, y les agradezco. No sé si tienen alguna pregunta, un comentario. Solo pues, tenía ¿Sí, una... A ver, dígame. No, también solo una... que tuve solo un pensamiento de que contraer digamos que para ceder no es tampoco un sufrimiento, o sea, no tiene que ser, no. Contraerme es porque voy a sufrir, o no, porque muchas personas creen que eso es el amor, o sea, que yo dejo de hacer cosas por agradar a otra persona, pero eso me va a crear un sufrimiento a mí, o sea, eso no es amar tampoco, ¿verdad? No, eso no es amor. Eso no es amor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a provocar sufrimiento? Pongamos en el caso de cómo Efraín puede provocar un sufrimiento a ti como esposa cuando actúa en injusticia. ¿Ya? Ahora bien, recuerda que tú eres la ayuda idónea de él. Sí. Y como ayuda no puedes permitir que él actúe en injusticia. Entonces, si él no toma conciencia del mal actuar, la manera en que tú manifiestas el amor hacia él es hacerle ver su error. Porque si tú amas a alguien, no vas a dejar que él, si está cometiendo un error, no vas a dejar que siga cometiendo el error e ignorar lo que él está haciendo. No, parte de tu amor es hacerle ver su error para que corrija, pero ahí donde vienen otras clases, ¿no? La sabiduría, el amor, el momento que tú tienes que buscar y la manera para poder ayudar a tu esposo a corregir algo, ¿no? Pero no es sufrir, no es quedarse callada, no se trata de eso. Por eso es que estudiamos Torah, porque sabemos cuál es la manera correcta en que debemos de funcionar en el matrimonio, para que en el momento que haya algo que esté mal, nos demos cuenta y reflexionemos. No lo podemos dejar así, lo que tenemos que corregir, porque al final tú eres ayuda idónea de él, así que todos los errores de él también son tuyos, porque tú estás ahí para hacer esto. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de Sara. Rab Shaul, Pablo, en el Nuevo Testamento dice que las mujeres aprendan como Sara, que le decía a su esposo Abraham, mi señor. Se imagina el respeto con que trataba, porque en realidad el esposo es la autoridad, es la cabeza, es el sacerdote de la mujer. Entonces tienen que tratar con ese respeto. Pero el día que Ismael, el hijo de Agar, estaba haciéndole daño a Yitzhak, les dijo, esa mujer y su hijo se van. Mi señor, con todo el respeto, mi señor, esa mujer y su hijo se van. Y ese niño no va a heredar con el mío. No, que cómo va a ser su primogénito. Fue a hablar con el Eterno, Abraham, y ¿qué le dijo el Eterno? Hazle caso a tu mujer. O sea, el amor de una mujer es impedir que su esposo cometa un error. Para eso no es necesario faltarle el respeto ni ofenderlo, pero tu posición como mujer, la posición de toda mujer es ayudarlo para hacer lo correcto. Y él quiere hacer lo correcto. Entonces, cuando a tú impides que él haga algo incorrecto, él te lo va a agradecer, porque él tiene que ser sabio. Como dice el proverbio,
Reprende al sabio y te lo agradecerá. Reprende al necio y se enojará. Pero nosotros, los israelitas, somos sabios. Y si queremos hacer lo correcto, cuando alguien me muestra mi error, te lo agradezco. No lo veo como una ofensa. No tengo que verlo con gratitud. Entonces estuvo bien la pregunta de que eso no es aguantar, aguantar. No se trata de aguantar. Se trata de ser felices los dos, realizarse y crecer juntos espiritualmente en ese amor continuamente. 25 años de matrimonio, 26, no se mide el aguante. No dice, cala, que aguante. No, que la gente todavía no ha experimentado ese matrimonio de amor y de alegría diario y constante. Parece eso no es de aguante. Son 25 años de dar frutos, 25 años de que un árbol está dando frutos, Eso es lo que nosotros celebramos en el matrimonio, no el aguante. Porque solo así nosotros podemos crecer espiritualmente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿No? No, nada más comentar que sí, tan importante eso que nos enseñabas hoy de contraernos, porque todos traemos muchas ideas de allá afuera, como ese dicho que dice, el que se enamora pierde, porque el que se enamora cede, y entonces el que está más enamorado va en desventaja en el matrimonio, porque el otro va a dominar, y tenemos que salir de esa idea de que esto es saber quién manda, o que hay una competencia, sino simplemente entender que el objetivo del matrimonio es recrear el jardín del Edén para poder buscar al Eterno de su Mashiach en forma conjunta, en amor. Pero traemos tantas ideas de allá afuera, ¿verdad? De los mismos amigos y todos, ya tenés que pedir permiso, ya te mandan, ya tenés... Traemos una connotación del matrimonio negativa. Exacto. Ya. Si un jovencito de 20, 21 años se quiere casar, no, hombre, disfrutar tu soltería. Entonces, ¿qué es el matrimonio? ¿Verdad? Es el sufrimiento, esa es la concepción. Entonces, nosotros, si realmente estamos haciendo bien las cosas, nuestros hijos, su connotación del matrimonio va a ser distinta. Y ellos van a querer casarse porque les gusta lo que están viendo en el matrimonio de sus padres. Y ellos quieren reproducirlo. Y ese es el éxito de nuestra fe. Cuando nuestros hijos tengan otra connotación del matrimonio, distinta a la que la cultura donde crecimos nosotros nos sembró. ¿Ya? Así que eso es el objetivo y ahí es donde vamos a medir nuestro crecimiento espiritual. Entonces, recordemos, el movimiento de contracción es la única manera de poder crear algo. Y la expansión, luego de la contracción, tiene que ir limitada al objetivo. Entonces, lo que tenemos que tener claro aquí son los objetivos. ¿Ya? Por eso en la que tú vas, ¿ya? Tú prometiste a esta mujer darle un hogar en donde ella sea la reina, en donde siempre habrá paz, amor, comprensión, donde sea tu refugio, ¿ya? Todo lo que rompa eso, no hay que decirlo, no hay que hablarlo, no hay que hacerlo, porque estamos destruyendo y estamos faltando en cumplir nuestra palabra. ¿Ya? Y así lo precioso es que realmente estamos siguiendo el ejemplo del Mashiach, quien murió a sí mismo sin merecerlo, siendo el justo murió como pecador, teniendo todo el poder murió como quien no lo tuviera, y todo esto es para compartirlo con nosotros, y esa, haciendo como hemos aprendido hoy, es la manera en que vamos a honrar su sacrificio por nosotros. Así que gracias, Efraín, por estar con nosotros en este programa de Recreando el GAM del Edén. Esperamos que nos tengamos pronto en otro episodio. Les agradezco mucho. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Shalom a todos. También nos están viendo en una transmisión en directo.